Buenas noches, ingeniero, compañeros. Somos el grupo número 6 y nuestro tema de exposición es el control de compresores alternativos y el control antibombeo en un compresor centrífugo. ¿Qué son los compresores alternativos? Eh, Estos compresores son los que se utilizan con frecuencias integradas en los sistemas de refrigeración. Los compresores alternativos son los que emiten gases refrigerantes de forma intermitente, mientras que otros tipos de compresores lo hacen de forma continua. Este tipo de compresores juega un papel importante en el control de capacidad, puesto que la misma debe ajustarse a la demanda del proceso. El control puede ser manual o automático, y a su vez continuo. Ya sea variación de velocidad, restricción en la aspiración de recirculación, venteo de atmósfera, entre otros, o de forma discontinua, que es marcha o parada. La función básica de una válvula, las válvulas automáticas que abren o cierran las cámaras en este tipo de compresores están accionadas o cierran las cámaras en este tipo de compresores, que están asociadas por diferencia de presión y su movimiento depende de la presión y su movimiento depende de la presión ejercida durante el ciclo de compresión. La apertura de estas válvulas se consigue sin ningún accionamiento mecánico. Para el cierre de estas válvulas se debe hacer de una manera inmediata para evitar posibles retornos de gas. Esto se consigue mediante teniendo en cuenta las condiciones de trabajo para cada caso. Para prolongar la vida de las válvulas durante el ciclo de apertura, debe ser amortiguadas por medio de conjunto de placas y resortes. Sistema de control marcha o parada. El aire procedente del compresor debe almacenarse en un depósito pulmón para abastecer de forma continua la demanda. Este tipo de control también es válido para procesos en los cuales la demanda es menos que la capacidad del compresor. En aquellos procesos en los que la demanda es intermitente, para evitar que el compresor consuma energía, si funciona continuamente, se puede controlar la capacidad parando y arrancando el motor. Esta operación puede hacerse de forma manual o por medio de presostatos. Control de presión entre límites altos y bajos. Como se observa en la figura, aparece que el sistema de control de un compresor alternativo mantiene la presión del aire en un colector de descarga entre ciertos límites prefijados por presostato. El sistema de accionamiento es un motor de velocidad constante, funcionando de manera continua. Control por medio de bypass o de recirculación. En algunos compresores se utilizan estos sistemas de control por medio de bypass, que va recirculando el exceso de gas desde la impulsión a la aspiración. El consumo de energía es siempre igual al de plena carga. Este sistema de control también se utiliza para compresores rotativas. Control ajustado a presión fija. Como medio de control de capacidad más utilizado, se tiene el de control por escape a la atmósfera. Con este método, el compresor está continuamente en carga y cuando se alcanza la presión deseada, se descarga a la atmósfera. Este método y el de recirculación no son recomendables económicamente, puesto que la potencia consumida es siempre al de plena carga. Bien, continuando con la exposición, tenemos lo que es el control antibombeo en compresores centrífugos. Pero antes es necesario saber el concepto bombeo. Básicamente, esto es una inversión momentánea en la dirección del flujo del aire del compresor. Eh, Cuando la presión de descarga del compresor aumenta, el flujo de descarga disminuye. Incrementando la presión de descarga eventualmente conducirá hacia un punto donde la presión desarrollada por el compresor no podrá vencer la resistencia del sistema. Bien, cuando esto ocurre, la presión de descarga del compresor cae y el flujo se reserva abruptamente, yendo el flujo hacia atrás a través de las entradas.
Como resultado, la presión de descarga cae rápidamente debido a una falta de envío de aire hacia las tuberías en las descargas y el flujo vuelve a cambiar su dirección hacia adelante. Si las condiciones que causan el bombeo se mantienen en el ciclo de flujo inverso flujo hacia adelante continuo, esto se caracteriza por golpeteos repetidos de las válvulas de cheque en la descarga del compresor y un ruido un poco molestoso. Bien, la operación continua en bombeo causará altas temperaturas de aire en las interetapas y altas vibraciones en los piñones y en algunos modelos de compresores con el resultado de salida de servicio del compresor por activación de sus protecciones de temperatura y vibración. Por lo tanto, es necesario tener un control en estos compresores. Bien, ahora tenemos lo que es la relación de flujo máximo-mínimo. Esto se refiere a la capacidad del compresor centrífugo de mantener la presión de descarga en un punto y moverse en un rango de flujos de aire que va desde un valor máximo e irse hasta llegar a un límite. Para esto tenemos dos condiciones. Primero es la de flujo máximo mínimo verdadero y el flujo útil máximo mínimo. El flujo máximo mínimo verdadero es básicamente la cantidad de flujo medida en porcentaje del flujo total que el compresor puede ajustar desde un máximo hasta su mínimo bombeo, manteniendo una presión de descarga constante. Depende de la presión de descarga constante y del sistema de tubería. Ahora bien, la segunda condición es el flujo útil máximo mínimo. Se define como la diferencia entre flujo máximo mínimo verdadero menos el del punto del control de antibombeo. Típicamente se toma un punto de consigna de flujo antibombeo, que es básicamente un 5% por encima del mínimo de flujo de bombeo. Tenemos ahora lo que es el control de desempeño del compresor por estrangulamiento en la descarga. El estrangulamiento en la descarga controla el flujo de succión o la presión de descarga del compresor. Este estrangulamiento se realiza mediante una válvula de control situada en la descarga del compresor. Esta mide el flujo de succión y la presión de descarga. Cualquiera de estas dos señales se envía a un controlador que puede ser de presión o de flujo según la señal escogida de medición. Ahora tenemos para disminuir el flujo de succión, o lo que es lo mismo para este caso, incrementar la presión de descarga, la válvula de control en la descarga deberá irse cerrando. Esta acción equivaldrá a una subida de la curva de carga de la demanda, o esto aumentaría la resistencia del proceso. Este sistema de control es el método más eficiente para el control del desempeño de estos compresores, porque la pérdida de energía es grande debido a la gran caída de presión a través de una válvula de control. Bien, ahora va a seguir mi compañera con la exposición. Control de desempeño por estrangulamiento en la succión. Aquí la válvula de control se coloca en la entrada o succión del compresor para controlar el flujo de succión o la presión de descarga. El controlador puede ser de presión de flujo, dependiendo de si se escoge como variable controlada la presión de descarga o la del flujo respectivamente. La caída de presión de la válvula de succión es mucho más pequeña que la que cae a través de la válvula de control situada en la descarga del compresor. Además, esta válvula de control de la succión reduce la densidad del gas que entra al compresor, lo cual reduce la potencia requerida por el compresor. Control por posicionamiento de álabes guiadas en la succión. La geometría de la válvula IGB permite un mejor patrón del flujo del gas de entrada hacia la primera etapa del compresor. Esto de aquí incrementa la eficiencia del compresor a bajas cargas. Este tipo de control es más eficiente que el de la válvula de control de estrangulamiento en la succión y tiene la más grande capacidad de rango de trabajo de todos los métodos de control usados para el desempeño de compresores. Este método de control de desempeño del compresor por estrangulamiento en succión es más eficiente que la de descarga. Control de desempeño por variación de velocidad. Aquí no se utiliza válvula de estrangulamiento, sino que el flujo del gas y la presión de descarga se controla variando la velocidad del sistema motriz del compresor.
En este caso también es necesario tener un controlador, ya que son de presión o flujo. La salida de este controlador se lleva a un controlado de velocidad cuya salida hará variar el flujo de entrada de vapor o gas natural hacia la turbina o variará la frecuencia de voltaje de entrada del motor eléctrico. Y esto de aquí depende de cuál de los tres se use motrices para ser utilizado. El controlador de velocidad es el más interno de un sistema de control en cascada. Para reducir el flujo de succión o la presión de descarga, hay que reducir la velocidad del compresor mediante la disminución del flujo del compresor de entrada a la turbina o de la frecuencia de voltaje del motor. Esta situación corresponde a un movimiento de punto de operación hacia una curva característica más baja. El requerimiento de potencia del compresor es proporcional al cubo de la velocidad y se desprecian los cambios en la eficiencia. Por lo tanto, el control de desempeño del compresor variando su velocidad es el método más eficiente de todos para evitar daños por alta vibración. Bien, continuando con la diapositiva, tenemos control antibombeo por control de flujo mínimo. Ya. Esto nos dice que debido a que el bombeo es causado por un flujo insuficiente, se puede pensar en utilizar un controlador de flujo como un set point fijado a un valor mínimo. Esto se utiliza para reciclar o ventear el flujo cuando la variable es controlada y además cuando es más baja de la temperatura del set point, y así poder mantener el compresor en un punto de operación alejado a la de la curva de bombeo, como podemos observar en la gráfica que tenemos en la parte de abajo. Siguiente diapositiva. Ya. Continuando con la exposición, vemos que la figura 249 se muestra el mínimo flujo seleccionado para el controlador, representado por una línea vertical, que es la que podemos observar. De las gráficas también se observa que en el punto de operación para las curvas características más altas están más cercanos a la curva de bombeo, y que para las curvas más bajas son designadas a la presión de descargas más baja. Estas son necesariamente lejos de la curva de bombeo. Si trabajamos en el punto de operación en curvas características bajas, observamos que el compresor venteará el aire para cuando el punto de operación se muestra por debajo del punto de control. Y esto realmente representa una pérdida. Esto realmente representa una pérdida porque está lejos del punto de bombeo y no hay la necesidad de ventear el aire. Siguiente. El objetivo de un control de bombeo es mantener el punto de operación hacia la derecha de bombeo para todas las curvas características del compresor, como podemos observar en la figura 2.4.3. Una técnica para lograr esto es generar un set point para el controlador antibombeo que vaya paralelo a la curva del bombeo. Esto puede ser la mejor estrategia. No solamente se previene el bombeo para todas las posibles posiciones del punto de operación para cada una de las curvas características del compresor, sino que se ahorra energía evitando el venteo y el reciclo del gas del aire innecesario, obteniéndose por lo tanto una mayor eficiencia en el sistema. Esto lo podemos ver en la figura 2.4.14. Siguiente diapositiva. Siguiente.
En la gráfica se observan algunas curvas características. La curva de bombeo y la del set point controlado antibombeo, existe un margen hacia la izquierda del set point antes de llegar a la curva de bombeo. Esta zona donde se produce el reciclo o venteo de gas es el punto de operación, el que pasa la curva del set point, y este tipo de control minimiza las pérdidas de energía por este concepto con la relación a los otros métodos antibombeo.